los tejidos Recording is on. todos los tejidos epiteliales y comenzábamos a ver los tejidos conectivos o conjuntivos. ¿Sí? El nombre, si lo encuentran como conectivo, está bien. Si lo encuentran como tejido conjuntivo, está también bien. Es correcto las dos. Y entonces este tipo de tejidos, déjenme, maximizo aquí mi pantalla. Ya dijimos que lo que hace, pues, como su nombre lo dice, conectar, ¿no? Conecta, sirve para unir, por lo tanto, y también va a servir como soporte para otras estructuras del cuerpo. Ya lo vieron ayer, el tejido adiposo, por ejemplo, pues también va a dar relleno, ¿sí? Soporte, los huesos y el cartílago, pues van a ser tejido conectivo que va a dar o proporcionar soporte al cuerpo. Entonces, si se dieron cuenta, ayer vimos que pues hay mucha o una gran cantidad de tejido conectivo prácticamente en todos los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces, por eso es que es importante. Y vimos que pues prácticamente todos los órganos están cubiertos de este tipo de tejido. Déjenme ver. Y bueno, aquí pues prácticamente vemos que la vez pasada hablábamos de una matriz intercelular. ¿Qué es la matriz intercelular? Si recuerdan, en el caso de los epitelios, veían que las células estaban unidas fuertemente o adheridas fuertemente entre sí por uniones estrechas. Aquí prácticamente la unión célula-célula pues era bastante rígida, no había como un espacio como tal que separara a estos tipos de células. En el tejido conectivo sí hay diferentes tipos de matrices, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos como matriz? Pues esa estructura que va a estar por fuera de la célula. Es decir, nosotros vemos la célula y ¿qué hay por fuera? Pues es justamente esa matriz intercelular, ¿sí? Esa matriz intercelular que puede ser sólida, como en el caso del hueso, que es una matriz que está por fuera del osteocito, ¿sí? Y que en este caso tiene gran cantidad de calcio, y por eso es que es rígida, líquida, como en el caso de la sangre, o puede ser gelatinosa, como en el caso del cartílago. Entonces, aquí vemos que va a haber fibras incrustadas en una matriz de alguno de estos tipos. Ya mencioné que dentro de las funciones es establecer una trama estructural, es decir, unir diferentes tejidos del cuerpo, transportar líquidos, ¿sí? También es una de las funciones de estos tipos de tejidos, transportar líquidos hacia las diferentes regiones del cuerpo. Estábamos acá. ¿Sí? Aquí estamos. Proteger órganos delicados también. En el caso de los huesos, por ejemplo, los huesos de la caja torácica, pues se encargan de proteger justamente órganos delicados, ¿sí? O a nivel de la cavidad craneal, los huesos que se encuentran a nivel del cráneo, pues se van a encargar de proteger al cerebro, ¿no? A toda la parte del sistema nervioso, o los que se encuentran a nivel de la pelvis, se encargan de proteger pues justamente los órganos reproductivos, además de algunos otros órganos. Entonces, por eso es que hablamos que se encargan de proteger órganos delicados. Ya vimos que también dan soporte a tejidos circundantes, es decir, tejidos cercanos. Y como vimos a nivel de la médula ósea amarilla que se encuentra a nivel del hueso, vemos que se va a encargar de las reservas de minerales, reservas de energía a nivel de los adipocitos, que son las células de la grasa. Vemos que ahí también se van a encargar de almacenar energía y, pues bueno, defender al cuerpo contra microorganismos. Cuando hablamos de la sangre y la linfa, ¿sí? Vemos que ahí en la sangre pues van a haber glóbulos blancos que se van a encargar de defender al cuerpo contra microorganismos patógenos. Y este esquema, pues es como el esquema más completo que abarca prácticamente los tres diferentes tipos de tejido conectivo. Digo, no los tres principales grupos de tejido conectivo.
¿sí? Dentro de los cuales encontramos el tejido conectivo propio, el tejido conectivo líquido y el tejido conectivo de soporte, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver que hay un tejido conectivo laxo o suelto, ¿sí? En este caso, las fibras que se encuentran conteniendo este tipo de tejidos, pues su nombre lo dice, son o van a parecer como que si estuvieran disgregadas o sueltas. Entonces, por eso se llama tejido conectivo laxo. Y un ejemplo de este, pues ya lo vieron ayer, el tejido adiposo. Sí, el tejido adiposo, que si se dan cuenta incluso es pues bastante fácil de separar. Entonces, ese es un tipo de tejido conectivo laxo o suelto. Y bueno, hay tejido aerolar, tejido reticular, que estos, pues bueno, los vamos a encontrar en algunos órganos. Por ejemplo, el tejido reticular lo encontraríamos en el páncreas, en el hígado, ¿sí? Prácticamente, pues son tejidos como que le dan volumen y soporte a los diferentes órganos. Pero bueno, el que ayer vimos, y fue muy claro, es el tejido adiposo, que estaría dentro de los grupos de los tejidos conectivos propios, sueltos o laxos, ¿sí? Luego entraríamos con los tejidos conectivos densos, ¿sí? Y aquí en esos tejidos conectivos densos, su nombre lo dice, las fibras que lo conforman van a estar densamente empaquetadas, entonces están pues prácticamente empaquetadas muy adheridas entre sí, por así decirlo, de tal manera que lo hacen ver con una apariencia densa. Y ayer vimos también algunos de estos, ¿sí? Por ejemplo, este denso regular. Un ejemplo de este tejido conectivo propio denso, pues es justamente el tendón, ¿sí? Los tendones que estuvieron ayer viendo forman parte de estos tipos de tejido conectivo denso regular. Y también por ahí vieron algunas estructuras como las fascias, que eran esas membranas que prácticamente separaban un tejido de otro, ¿sí? Se parecía una especie de membrana, incluso pues tenía cierta elasticidad. Entonces, ese también forma parte de esos tejidos conectivos densos elásticos, ¿sí? A nivel de las articulaciones, donde estaba la cápsula articular, generalmente ahí también van a haber ligamentos. ¿Sí? Ahí las fibras por las cuales está constituida, van a tener, además de las fibras de colágeno, van a tener fibras elásticas que justamente le van a dar esa elasticidad. Entonces, algunos ejemplos de estos tipos de tejido conectivo denso, ya vimos los tendones, las fascias, y bueno, aunque no muy bien los vimos los ligamentos, pero bueno, es un ejemplo de tejido conectivo denso propio elástico, ¿sí? Ahora bien, nos vamos a los tejidos conectivos líquidos. Estos tejidos conectivos líquidos, pues son tejidos móviles, es decir, siempre están circulando. Un ejemplo de esos tejidos, la sangre. La sangre, que es el principal líquido del sistema cardiovascular, ¿sí? Es un tejido móvil, un tejido líquido y que está en constante movimiento. Entonces, forma parte de esos tejidos conectivos móviles. Y accesorio a este sistema circulatorio está el sistema linfático, que lo que hace es esa sangre o esos líquidos que se salen de las células, ¿sí? O del intersticio que le llaman, que es entre las células, pues vemos que lo recupera este sistema linfático y lo regresa nuevamente a la sangre. Pero también va a tener células que son importantes, ya que decíamos que este tipo de tejido también está involucrado en la defensa contra microorganismos. Entonces aquí vamos a ver que van a haber células del sistema inmune como son los linfocitos. Obviamente, si estamos hablando del sistema linfático, su célula principal va a ser los linfocitos, ¿sí? Digo, igual hay algunas otras células, monocitos, entre algunas otras que ahorita vamos a ver, pero digamos que la principal célula serían los linfocitos. Acá serían los fibroblastos, ¿sí? La principal célula serían los fibroblastos. Aquí el eritrocito,
aquí estarían los linfocitos. Y si nos vamos al tercer grupo, que serían los tejidos conectivos de soporte, estaríamos viendo el cartílago, ¿sí? En este caso las células, estaríamos hablando de los condrocitos, ¿sí? Entonces los condrocitos son las células propias del cartílago y estos condrocitos van a estar inmersos en una matriz de tipo gelatinosa. Es decir, no se van a unir un condrocito con condrocito cercano, sino que van a estar flotando en una matriz gelatinosa. Ahorita vamos a ver imágenes de esto. Y dentro de esa matriz gelatinosa, ¿sí? Vamos a ver que hay tres tipos de cartílago. Uno que ya vieron el día de ayer, que es el cartílago hialino, que se encuentra más a nivel de las articulaciones, este cartílago articular. Estamos hablando de cartílago hialino. Ahorita vamos a ver algunas de sus características. Cartílago elástico, ¿sí? Por ejemplo, el del pabellón, el de la oreja, ¿sí? Que podemos estirar, ¿sí? Y bueno, regresa a su normalidad. Ese es cartílago elástico. Y hay otro que se llama fibrocartílago. Un ejemplo de fibrocartílago sería a nivel de las vértebras. Entre vértebra y vértebra hay unos discos que se llaman discos intervertebrales y están formados justamente de un cartílago de tipo fibroso, justamente porque ahí va a caer el peso del cuerpo. Entonces ese cartílago necesita ser un poco más rígido y esas fibras, ¿sí? Que lo contienen, pues le dan esa mayor rigidez porque ahí se apoya todo el peso del cuerpo. Entonces son los tres tipos de cartílago: hialino, elástico y fibrocartílago. El que el día de ayer vimos en la disección es cartílago hialino. Y el hueso que también ayer lo pudimos observar, que está inmerso en una matriz de tipo rígida o cristalizada, ¿sí? Una matriz cristalizada o una matriz rígida. Y aquí vemos un poco de que dentro de este hueso, pues bueno, vamos a ver que independientemente de que están inmersos bueno, aquí la célula principal de este hueso es el osteocito, ¿sí? Aunque bueno, vamos a ver que hay otros tipos de células que conforman el hueso, pero la principal es el osteocito. Y bueno, vamos a ver cómo este osteocito se encuentra rodeado de una matriz sólida o una matriz rígida, ¿sí? El día de ayer vimos un poco de la conformación del hueso. Obviamente, cuando veamos sistema óseo, vamos a retomar lo que estamos viendo ahorita o lo que vimos en la disección, pero vamos a ver que hay dos tipos de hueso, ¿no? Un hueso esponjoso, que normalmente se encuentra a nivel de los extremos de los huesos, o lo que se le conoce con el nombre de epífisis. Entonces, ahí vemos hueso esponjoso, y en todos los huesos planos va a haber hueso esponjoso, ¿sí? Huesos planos como la escápula, o también conocida como omóplato. Los huesos de la pelvis también son huesos planos, ¿sí? Y la característica de estos huesos planos y estas epífisis es que tienen en su interior una médula, un hueso esponjoso y por lo tanto una médula ósea roja. ¿Para qué nos sirve esa médula ósea roja? Pues nos sirve porque ahí se van a estar produciendo las células sanguíneas, lo mencionábamos el día de ayer. Entonces, aquí se producen las células sanguíneas, o lo que se le denomina con el nombre de hematopoiesis. Entonces, ahí se forma la sangre, ¿sí? De hecho, mencionaba en el video que los trasplantes de médula ósea, pues justamente se sacan de los huesos planos, principalmente del hueso de la pelvis. Entonces, ahí donde está la cresta ilíaca, que es justamente por debajo del cinturón, por ahí se pueden obtener a nivel de picando el hueso ilíaco, se pueden obtener estas células, esta médula ósea roja, que son células sanguíneas, ¿sí? Para los trasplantes de médula ósea. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de cada uno de estos tejidos. Ya vimos el tejido conectivo suelto o laxo y el tejido conectivo denso. Si se dan cuenta, aquí estarían los fibroblastos. Este es un tejido conectivo denso.
las fibras se ven fuertemente empaquetadas, ¿sí? Prácticamente no hay como espacios entre sí, por eso es que se llama denso. A diferencia del suelto o laxo, si se dan cuenta las fibras, que son estas que vemos aquí en una coloración más intensa, están como distribuidas más, pues sí, están como sueltas entre estas, ¿no? Digamos que no son fibras que estén como estas que las vemos todas en una misma dirección y que justamente le dan esa apariencia densa o esa apariencia empaquetada. Acá están pues más sueltas una con otra, ¿no? Y si se dan cuenta aquí, estas células son los fibroblastos. Entonces los fibroblastos, por acá también estarían los fibroblastos y las fibras, pues son fibras de colágeno, ¿sí? Que le dan esa rigidez. Y pues aquí vemos dos ejemplos de tejido conectivo laxo o suelto y denso. Y aquí lo dice, sirven para conectar órganos y servir también como reserva de sales y líquidos. El tejido conectivo elástico, el que también vemos aquí, son estas fibras elásticas. Recuerden que estos forman parte de los tejidos conectivos propios, ¿sí? Entonces veíamos ahorita una clasificación y veíamos los tejidos conectivos propios. Estos tejidos conectivos propios se dividen en suelto y en denso, ¿sí? Este sería dentro de los tejidos conectivos densos. Un ejemplo, pero las fibras, además de tener fibras de colágeno, también tiene gran cantidad de fibras elásticas y justamente lo que hace es darle esa elasticidad a los tejidos. Un ejemplo de este tipo de tejido conectivo elástico, y lo vamos a ver en las siguientes clases que veamos ya cardiovascular, pues es justamente en las arterias, tiene una gran cantidad de tejido elástico y este tejido elástico le permite a las arterias expandirse o contraerse de acuerdo a las necesidades de sangre que requiere el organismo. Entonces, ahí en el interior de esa porción elástica de las arterias, vamos a encontrar este tejido conectivo elástico. Entonces, vamos a ver gran cantidad de fibras elásticas, que son las que vemos aquí de color, de color violeta o un color morado intenso, ¿sí? Y ya lo dice aquí, son para estructuras que tienen que expandirse o contraerse. Otro ejemplo, los pulmones, ¿sí? Pero en las arterias, que es el siguiente tema o la siguiente unidad que vamos a estar observando, ahí van a ver que las arterias tienen una gran cantidad de tejido elástico y esto le permite expandirse o contraerse, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de sangre que requiere el organismo. Este también forma parte de los tejidos conectivos propios, densos, pero elásticos. ¿De acuerdo? Y este es un ejemplo de tejido conectivo suelto o laxo, pero veíamos que había algunas clasificaciones, el aerolar, ¿sí? El reticular, ¿sí? Y el tejido adiposo que también estaba dentro de los tejidos conectivos laxos. Entonces, este es un ejemplo de tejido conectivo reticular. ¿Para qué sirve ese tejido conectivo reticular? Aquí lo vemos, no está empaquetado como lo vemos aquí, ni como lo vemos aquí, sino que está, pues, las células están distribuidas a lo largo del tejido. Y entonces, bueno, digamos que aquí hay muchos espacios entre estas células, lo cual lo hacen dentro de este grupo de tejidos conectivos sueltos o laxos. Si se dan cuenta, ¿para qué sirven? Pues para formar la base de apoyo para muchos órganos. Un ejemplo, en el páncreas vamos a ver este tipo de tejido conectivo reticular, también en el hígado y algunas otras estructuras. Tejido adiposo. También forma parte de los tejidos conectivos propios sueltos, ¿sí? Cada una de estas células o la célula propia del tejido adiposo se le denomina como adipocitos. Los adipocitos son las células del tejido adiposo o de la grasa, ¿sí? Aquí vemos un adipocito y aquí está su núcleo del adipocito, ahí donde está el puntero, ¿sí?
Aquí vemos otro adipocito y acá está su núcleo, otro adipocito, otro adipocito. Cada uno de estos es un adipocito. Y decíamos que dentro de las funciones, aquí lo vimos, sirve para reserva de sales, líquidos y también de energía, reservas de energía. Entonces aquí se pueden almacenar o sirven como reservas de energía. Entonces, estos serían algunos ejemplos de los tejidos conectivos propios, ¿sí? Después nos iríamos a la otra clasificación, que eran los tejidos conectivos líquidos. Y dentro de estos tejidos conectivos líquidos estaría la sangre y la linfa, ¿sí? La sangre, que es el líquido del sistema circulatorio, y la linfa, que es el líquido del sistema linfático. Ambos, sistema circulatorio y sistema linfático, prácticamente van asociados, ¿sí? Porque prácticamente ahí se vierten estos tipos de células. Además de que les digo que es como un sistema, el sistema linfático es como un sistema accesorio al sistema sanguíneo. Bueno, lo veremos con detalle cuando veamos ya sistema circulatorio. Entonces, es el tejido de la circulación que provee comunicación a diferentes partes del cuerpo. Recuerden que estos eritrocitos, los eritrocitos son las células propias de la sangre y los glóbulos blancos o linfocitos son las células propias de la linfa. Si se dan cuenta, aquí hay un linfocito, pero hay algunas otras células que también forman parte de los glóbulos blancos, como los neutrófilos que vemos aquí, también los monocitos, neutrófilos, linfocitos, todas estos son o forman parte de los glóbulos blancos y estos provienen del sistema linfático. Y bueno, algunas estructuras como vemos aquí, las plaquetas que intervienen en los procesos de coagulación, que también forman parte de este tejido conectivo líquido. ¿De acuerdo? Y posteriormente estaríamos viendo el tejido conectivo de soporte. Dentro de este tejido conectivo de soporte entraría el cartílago y el hueso. Aquí vemos, estos serían los ejemplos. Este sería el cartílago y este de acá sería el hueso. ¿Cuál es la célula propia del cartílago? Los condrocitos. Este es un condrocito, este es un condrocito, acá vemos otro condrocito, otro condrocito. Es importante que se aprendan los nombres de las células que van a dar origen a los tejidos, porque muy probablemente pues sean preguntas que vengan en el examen. Recuerden que pues de repente pues hablamos de tejido cartilaginoso, pero no sabemos cuál es su célula, entonces por eso es que es importante que sepan que su célula del cartílago es el condrocito, o por ejemplo del tejido adiposo, pues es el adipocito, o del sistema óseo, ¿cuál es su célula? Pues es el osteocito, ¿sí? Aunque, bueno, decíamos que hay otras células que intervienen o forman parte del tejido óseo, pero bueno, la propia que forma el hueso es el osteocito. Y lo que mencionábamos, las células, a diferencia de los tejidos, si se dan cuenta, a diferencia de los tejidos epiteliales, veíamos las células pegaditas una con otra, precisamente por estas uniones estrechas que le daban esa unión célula con célula. Aquí no, aquí las células se ven como disgregadas o distribuidas a lo largo del tejido, acá también. Entonces, cuando nos referimos a la matriz intercelular, pues nos referimos a toda esta sustancia que está por afuera de las células. Entonces, por eso es que hablamos de que están inmersos en una matriz gelatinosa. Entonces, no están unidas este condrocito con este condrocito, sino que están flotando en una matriz, en una estructura de soporte de tipo gelatinosa y no necesitan estar pegado un condrocito con otro condrocito. Aquí lo vemos igual, la matriz intercelular sería todo este espacio que vemos de color blanco, ¿sí? Ahí estaría el plasma sanguíneo, que sería la parte líquida, ¿sí? Entonces, ahí estaría esa parte líquida, ¿sí? Por eso estaríamos hablando de que su matriz aquí es de tipo líquida, ¿sí?
Y bueno, a diferencia de los tejidos conectivos propios, que bueno, en este caso no se ven tan claro, pero vamos a ver que hay fibras de colágeno o fibras elásticas que componen estos tejidos. Entonces, bueno, ahorita lo vemos con un poco de más detalle. Aquí lo vemos en este esquema, en esta representación, veríamos los diferentes o las células y fibras del tejido conectivo propio. Aquí lo que nos interesan principalmente, ¿sí? Son los fibroblastos, que es la célula propia del tejido conectivo propio, o la célula del tejido conectivo propio. Son los fibroblastos. Y acá, de color rosa o rojo, rosa intenso, estaríamos viendo esas fibras de colágeno. Entonces, todas estas de mayor grosor son fibras de colágeno. Generalmente, todos estos tipos de tejido conectivo propio van a tener fibras de colágeno. Dependiendo de su rigidez, van a tener mayor o menor cantidad de fibras de colágeno, pero siempre van a tener fibras de colágeno. Y fibras elásticas. Si habláramos de un tejido conectivo elástico, pues va a tener mayor cantidad de fibras elásticas que de colágeno. Si hablamos de un tejido conectivo propio denso, estaríamos hablando de mayor cantidad de fibras de colágeno que fibras elásticas. Entonces, esta gran cantidad de fibras de colágeno le darían más rigidez al tejido conectivo propio denso regular, ¿sí? Recuerden que también hay tejido conectivo propio denso elástico, entonces habría mayor cantidad de fibras elásticas y menor cantidad de fibras de colágeno, lo cual le daría mayor elasticidad a ese tipo de tejido, ¿sí? Y pues bueno, algunas otras células en este esquema que vemos, pues bueno, aquí vemos fibras reticulares, acá vemos un vaso sanguíneo, veríamos tejido conectivo líquido, los eritrocitos, los adipocitos que estaríamos viendo que también forman parte del tejido conectivo propio laxo o suelto, ¿sí? Algunos macrófagos, mastocitos que pues forman parte aquí de la parte del sistema fagocitario, sistema, sí, del sistema fagocítico. Acá estaríamos viendo algunas células mesenquimales. Estas células mesenquimales son importantes porque de estas son células indiferenciadas que pueden transformarse a cualquier tipo de célula del tejido conectivo, ¿sí? Entonces, estas células mesenquimales se pueden diferenciar hacia osteocito, o se puede diferenciar hacia condrocito, o se puede diferenciar hacia, adipocito. Entonces, son células indiferenciadas que se pueden transformar en cualquier tipo de célula, en cualquier tipo celular del tejido conectivo, ¿sí? Esto lo vamos a ver en un esquema más adelante, pero sí es importante mencionar porque son como células madre de las cuales se pueden diferenciar hacia cualquier tipo de tejido conectivo. Acá vemos, bueno, en este esquema vemos pues justamente las fibras de colágeno y acá estaríamos viendo las fibras elásticas. Entonces, así estaría formado la conformación de las células y fibras del tejido conectivo. Y acá estaríamos viendo los fibroblastos. Entonces, vámonos viendo algunas de las características de algunos de estos tejidos conectivos que predominan en nuestro cuerpo. Entonces, aquí estaríamos viendo tejido adiposo. Tejido adiposo, que aquí estaría cada uno de estos sería un adipocito. Este ya lo vieron el día de ayer, ya lo vieron en la disección y pudieron, pues bueno, sentir la consistencia del tejido adiposo. Aquí estaríamos viendo los adipocitos y bueno, si lo viéramos microscópicamente, se verían así, el adipocito y su núcleo, el adipocito y su núcleo. Así se vería distribuido, ¿sí? Si se dan cuenta, acá estaría la parte del epitelio, acá, bueno, acá la parte externa. Todo esto sería el epitelio y por debajo de ese epitelio tenemos tejido conectivo, ¿sí? Debajo de este
estaría el tejido adiposo. Acá estaríamos viendo. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues provee reservas reduce la temperatura corporal, sirve como reservas de energía, previene contra choques, ¿sí? Entonces, bueno, algunas de las funciones de este tipo de tejido adiposo. El tejido reticular que mencionábamos hace un rato, que era este que veíamos en esta imagen, decíamos que este lo vamos a encontrar en el páncreas, en el hígado. Pues aquí sería un ejemplo del hígado. Aquí algunos ejemplos de dónde se encuentra. En el vaso, ¿sí? En los nódulos linfáticos, en el riñón, en el hígado, en el páncreas, en la médula ósea roja. Ahí vamos a ver este tipo de tejido de tipo reticular. Este lo pueden tomar como parte de sus ejemplos, ¿sí? En el caso del reporte, que este tipo de tejido conectivo reticular se encuentra en la médula ósea roja, es decir, y si tuvieron acceso en las epífisis de los huesos donde se lleva a cabo la hematopoiesis, ahí estaríamos viendo tejido conectivo reticular. Y pues ya vimos, ¿no? Funciones, pues prácticamente va a proveer soporte y unión entre diferentes tipos de tejidos. Aquí los estaríamos viendo, todas estas serían fibras reticulares, ¿sí? Y formado por sus diferentes células. Este sería tejido conectivo propio. Estos dos son tejidos conectivos propios, laxos o sueltos. Este es tejido conectivo denso, ¿sí? Que era dentro de las clasificaciones que veíamos en un inicio. Aquí lo vemos, este estaría entre el esqueleto y los músculos, que ya lo vimos, y pues un ejemplo son los tendones, ¿sí? Tendones, aquí dice tendones y aponeurosis. ¿Cuál es la diferencia de un tendón y una aponeurosis? Pues bueno, prácticamente la estructura es la misma, solo que el tendón es cilíndrico, como pudieron ver ayer en la disección, es cilíndrico, y las aponeurosis, su término son tendones laminares. Si se dieron cuenta, en algunos lados donde abrazaba el músculo, ya no era cilíndrico, si lo abrían, pues formaba una especie de lámina. Entonces, esa lámina de tendón es lo que se conoce aponeurosis, pero finalmente sigue siendo un tendón, pero un tendón laminar. Entonces, ¿dónde lo vemos? Ya dijimos, entre los músculos y los huesos. Por ahí incluso veían, bueno, no lograron llegarle al hueso, pero se veía el tendón abrazando al músculo esquelético, ¿sí? Y después en el interior incluso se lograba ver un poco de músculo. Entonces, así está distribuido estos tejidos conectivos densos. También entre los ligamentos, a nivel de las articulaciones, van a encontrarse ligamentos que son también tejidos conectivos propios densos, pero van a predominar las fibras elásticas. Y esto, pues bueno, le va a proveer también estabilidad y posición interna a muchos órganos. Entonces ahí estarían los ligamentos. Y también en las fascias, esas capas o esas membranas que cubrían a los músculos o algunos tejidos, se les denominan fascias. Y estas fascias también están constituidas de estos tejidos conectivos densos. ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, proveen firmeza, fijación, ¿sí? Pues van a unir a los músculos, va a reducir las fricciones entre los músculos y también va a estabilizar relativamente la posición de los diferentes huesos. Entonces, por eso es que son importantes esos tejidos conectivos densos. Aquí vemos un tejido conectivo irregular, ¿sí? Es un ejemplo de tejido conectivo denso irregular. ¿Dónde la vemos? Pues bueno, aquí estaríamos viendo en el periósteo, que es la capa externa del hueso, el pericondrio, que es la capa externa del cartílago, en algunos nervios y musculatura, en la dermis, aquí en este caso en la dermis. Recuerden que veíamos, si este fuera un corte histológico, nosotros veríamos toda esta parte que vemos aquí más teñida, sería el epitelio, ¿sí? Un epitelio, si es de la piel, un epitelio estratificado plano.
¿sí? La capa más externa serían células planas. Por debajo de aquí veíamos una membrana basal, que es esta que vemos más morada, y por debajo estaría la epidermis. Esta epidermis va a tener este tipo de tejido conectivo denso. Si se dan cuenta, todas estas son las fibras de colágeno. Y aunque no están tan empaquetadas entre sí o las uniones como es en el caso de los tendones, pues sí vemos muchas fibras de colágeno distribuidas más compactamente a nivel de este tipo de tejido conectivo de tipo irregular, denso irregular, ¿sí? Por eso es que se llama irregular, porque no está, las fibras de colágeno no están una sobre de otra, sino que están distribuidas de manera irregular. ¿Para qué nos sirve? Pues bueno, nos ayuda a mantener la fuerza y la resistencia entre las fuerzas aplicadas hacia diferentes tipos de direcciones. Ayudan a prevenir la sobreexpansión de los diferentes órganos, ¿sí? Un ejemplo de esto, pues bueno, sería a nivel de la vejiga urinaria. Ahí podríamos ver también tejido conectivo denso irregular. Aquí tejido conectivo denso elástico. Decíamos que lo vamos a encontrar, ¿sí? En las articulaciones, en los ligamentos, vamos a encontrar este tipo de tejido. Y si se dan cuenta, decíamos que aquí, bueno, estos son los fibroblastos, que son las células de este tipo de tejido conectivo denso, pero decíamos que aquí van a predominar las fibras elásticas, más que las fibras de colágeno. Lo que nos interesa es que haya mayor cantidad de fibras elásticas. Y justamente por eso es que son elásticos estos tipos de tejido. Y decíamos que, pues bueno, algunos ejemplos son en estas articulaciones. Aquí si se dan cuenta a nivel de la columna vertebral, donde están estas elevaciones se llaman apófisis espinosas, que son las que podemos sentir en la parte de la espalda. Ahí en ese nivel estaríamos viendo tejidos conectivos densos elásticos, ¿sí? También dijimos que en el interior de las arterias vamos a ver también este tipo de tejido conectivo denso elástico. Entonces, vemos que se encuentran entre la columna vertebral, ¿sí? Entre la columna vertebral, entre vértebra a vértebra, formando los ligamentos. Aquí los ligamentos de soporte transicional entre el epitelio, y en el interior de los vasos sanguíneos también vamos a ver este tipo de tejido, principalmente a nivel de las arterias. Aunque las venas también tienen cierta cantidad de tejido elástico, las arterias tienen mayor cantidad de este tipo de tejido. Función es estabilizar la posición de la columna vertebral, también va a prevenir contrachoques, permite la expansión y contracción de muchos órganos. Eso era como parte de los principales tipos de tejidos conectivos propios. Ahora serían los tejidos conectivos líquidos. Dentro de los tejidos conectivos líquidos estarían los elementos formes de la sangre. Estos elementos formes de la sangre están constituidos por las células de la sangre, que son los eritrocitos, ¿no? Estas células que carecen de núcleo, ¿sí? Entonces son los glóbulos rojos, también conocido como glóbulos rojos, pero también está formado por glóbulos blancos, que estos se forman a nivel de la linfa, o del sistema linfático. Aquí estaríamos viendo, ¿sí? Los linfocitos, los monocitos, los micrófagos, como son los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Y también veíamos en el otro esquema que dentro de estos elementos formes de la sangre están constituidas también o están involucradas también las plaquetas, que están o forman parte importante en todos esos procesos de coagulación. Entonces, estos serían los elementos formes de la sangre y estos formarían el tejido conectivo líquido. Luego estaríamos ya hablando de los tejidos conectivos de soporte. Dentro de esos tejidos conectivos de soporte está el cartílago y el hueso. Y en el esquemita que iniciamos o que vimos en un inicio,
veíamos que hay 3 tipos de cartílago: cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Entonces, un ejemplo de cartílago elástico, aquí lo vemos a nivel de la oreja. Veríamos, aquí están los condrocitos. Estos son los condrocitos, que son las células del cartílago. Y vemos que están inmersos en una matriz gelatinosa. Sin embargo, dentro de esta matriz gelatinosa hay gran cantidad de fibras elásticas dentro de esa matriz. Entonces, no es completamente gelatinosa esa matriz, sino que también hay fibras elásticas, lo cual le va a proveer a este tipo de cartílago, pues cierta elasticidad, ¿no? Entonces, si nosotros jaláramos aquí la oreja, pues esta se estiraría y recuperaría nuevamente su tamaño original. Entonces, su función, proveer soporte, ¿sí? Prevenir contra daños y, bueno, regresar a su forma original. Esas serían algunas de las funciones de este tipo de cartílago elástico. Luego estaríamos viendo el fibrocartílago. En el anterior predominaban las fibras elásticas. En este van a predominar las fibras de colágeno. Por eso es que le va a dar o le va a proveer a este tipo de cartílago mayor rigidez. Entonces, este fibrocartílago, como lo podemos ver, se va a encontrar a nivel de los discos intervertebrales, ¿sí? A nivel de la pelvis o del hueso púbico, hay una unión que se llama sínfisis púbica. Ahí también encontramos este tipo de fibrocartílago, ¿sí? Y bueno, en algunas otras regiones del cuerpo. Aquí estaríamos viendo la estructura. Estos son los condrocitos, su núcleo. Acá estaríamos viendo otro condrocito. La matriz en la cual se encuentran inmersos, ¿sí? Si se dan cuenta, no está unido un condrocito con otro condrocito y con otro como lo veíamos a nivel de epitelio, sino que aquí están flotando en una matriz que le llaman matriz intercelular, es decir, está entre las células. Esta matriz gelatinosa en este fibrocartílago va a contener gran cantidad de fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno son las que le van a dar a este tipo de tejido dureza y rigidez. Las funciones, como aquí lo vemos, resistir ante la compresión, ¿sí? Prevenir el contacto hueso-hueso y también limitar relativamente el movimiento. Entonces, por eso es que es importante. Mencionaba hace un rato que, pues aquí, justamente a nivel de la columna vertebral, aquí es donde va prácticamente a recaer todo el peso del cuerpo y por eso es importante que se encuentre este tipo de cartílago, ¿sí? Porque resiste justamente a la compresión. Y este sería el otro tipo de cartílago, que es el que sí pudieron observar el día de ayer, que es el cartílago hialino, ¿sí? Aquí, aprovechando este esquema, veríamos aquí los condrocitos, que son todos esos que vemos. Por fuera de los condrocitos está la matriz intercelular de tipo gelatinosa, que le llaman, ¿sí? Y acá, en este caso, en el cartílago, hay una capa externa que se denomina pericondrio, ¿sí? Recuerden que en todos los tejidos y órganos hemos estado hablando de una parte interna, una parte media y una parte externa. El perimetrio era la parte externa del útero. Aquí en este caso, en el cartílago, pues hablamos de un pericondrio, es decir, la parte externa del cartílago, ¿sí? Entonces está el pericondrio y todo esto es el cartílago hialino. Si se dan cuenta, aquí está el cartílago, los condrocitos, que son las células del cartílago, pero la matriz intercelular en la cual se encuentran inmersas está ausente de fibras elásticas y tampoco hay fibras de colágeno. Entonces prácticamente solo es la matriz gelatinosa en la cual se van a encontrar inmersos los condrocitos. Entonces, aquí, bueno, ya vimos algunos lugares, principalmente en las superficies de los huesos, como ya lo vimos, a nivel de la laringe, a nivel de la tráquea, los bronquios, el tabique nasal. Aquí vamos a ver este tipo de cartílago hialino.
Pero bueno, el que ayer veíamos es justamente terminando el hueso, veíamos un tejido de color blanco azulado, ¿sí? Que justamente es ese cartílago hialino. Aquí, pues bueno, vemos que pues tiene un soporte flexible, reduce la fricción entre la superficie de los huesos, y bueno, por eso es importante ese cartílago articular, precisamente porque va a prevenir de la fricción hueso con hueso, y además, bueno, ahí veíamos también que estaba la cápsula articular, en la cual pues estaba este líquido sinovial que sirve precisamente para lubricar estas articulaciones y de cierta manera pues también impedir que se dé la fricción hueso con hueso, o en este caso cartílago hialino con cartílago hialino. Entonces esos son los tres tipos de cartílago. Y ya dentro de los de soporte nos faltaría el hueso. El hueso, que si se dan cuenta muchos tienen la idea de que es un tejido muerto porque pues es rígido, ¿no? Y pues vemos que tiene gran dureza, sin embargo no es así. Aquí estaríamos viendo los condrocitos, perdón, los osteocitos, que son las células del hueso. Cada uno que vemos aquí es un osteocito, acá lo vemos de color negro. Estos son los osteocitos. Y si se dan cuenta, están prácticamente comunicados mediante estos vasos sanguíneos. Entonces, están comunicados con estos vasos sanguíneos por estos canales que le llaman canículos, y gracias a estos canículos es posible que se lleve el oxígeno, ¿sí? Y nutrientes hacia los osteocitos, y que los osteocitos también liberen ahí sus productos de desecho y su CO2 al torrente sanguíneo. Entonces, hay un canal central que vemos aquí a nivel del hueso, y por ahí van a pasar las venas y las arterias, que son las que les van a llevar oxígeno y nutrientes a los osteocitos, y también las venas que se van a encargar de recoger los productos de desecho y el CO2 de estos osteocitos. Y si vemos aquí, pues la matriz celular es una matriz rígida. Y bueno, pues un poco de cómo están conectados los diferentes sistemas del cuerpo. Aquí ya vimos, en este caso, veíamos un poco de esto. Estábamos viendo la piel, ¿sí? Aquí en la piel habría un epitelio, ¿sí? Un epitelio. Todo este que vemos como color morado sería el epitelio. Después estaríamos viendo la epidermis, que decíamos que aquí tendríamos además un tejido conectivo denso irregular, acá lo veríamos. Después estaríamos viendo aquí una capa, este orden generalmente lo van a estar viendo en los diferentes tipos de tejidos. Si ustedes tienen una foto de la patita de cerdo, ¿sí? Todavía antes de que hicieran la disección, muy probablemente puedan ustedes distinguir estas diferentes capas. Entonces van a distinguir la parte cutánea, ¿sí? Esta que vemos aquí, esta de tejido adiposo que le llaman fascia superficial, ¿sí? Aquí vamos a ver que está constituida por tejido areolar y tejido adiposo. Después estaríamos viendo aquí otra capita que vemos aquí que la divide. Esas son las que le llaman fascias profundas, y que justamente son las que les mencionaba que son como membranas transparentes, y lo que hacen es unir un tipo de tejido con otro tipo de tejido. Entonces aquí vemos esta fascia profunda que está formada por tejido conectivo denso, ¿sí? Luego estaríamos viendo una capa muscular. Esto que vemos es una capa muscular. Luego otra fascia profunda que vemos aquí. Aquí estaríamos viendo, este es a nivel de costillas. Aquí estaríamos viendo las costillas. Nuevamente aquí los músculos intercostales. Otra fascia profunda.
Y después, ya en el interior, una fascia serosa o subserosa, que sería la capa más interna, y que está conformada principalmente por tejido de tipo tejido conectivo laxo aerolar. Entonces, esta sería como la trama el orden en el cual ustedes encontrarían los diferentes tipos de tejido. Aquí este es a nivel de las costillas, pero también en el caso de la patita de cerdo estaría viendo un tejido o una membrana cutánea, que sería el epitelio, tejido conectivo denso irregular, luego una fascia superficial formada por tejido adiposo y tejido aerolar, luego estas fascias profundas, estas tres que vemos aquí, que están entre esta fascia superficial y las capas musculares, y después una fascia profunda, una fascia subserosa, perdón, que sería la parte más interna de estas capas. Entonces, estas seguramente las podrían ustedes identificar en la patita de cerdo, sin que todavía, en la que todavía no tenía ninguna disección. Entonces, traten de identificarlas, porque sería importante para que ustedes vayan caracterizando estos tipos de tejidos o fascias. Y bueno, ya dentro de los tejidos conectivos especializados, estaríamos viendo ya el tejido muscular. El tejido muscular, que bueno, vemos que en el caso del músculo esquelético, bueno, algunos otros tejidos, como es el músculo liso y el músculo cardíaco, vamos a ver que están involucrados en los movimientos. Entonces, el movimiento de estos músculos, por eso es que es un tejido de tipo especializado, va a resultar de las contracciones de estas células que están dentro del músculo, que se llaman miocitos, ¿sí? O también denominados como fibras musculares, porque son alargadas, pero su nombre correcto son miocitos. ¿Y qué es lo que hace? Es que contrae y relaja los músculos. Y vamos a ver que en el interior hay unas fibras que se llaman miofibrillas. Justamente esas miofibrillas, su nombre mio, músculo, fibrillas, fibras musculares o fibrillas musculares. Por eso es que les decía que a esos miocitos también les llaman fibras musculares o miofibrillas. Y estas miofibrillas, en el caso del músculo esquelético y el músculo cardíaco, va a tener dos proteínas contráctiles, que son la actina y la miocina. Esta actina y miocina se encargan justamente de la contracción muscular de estos dos tejidos, el músculo esquelético, tejido muscular esquelético, y el músculo cardíaco. Por eso es que esta actina y miocina le van a dar ese aspecto estriado. Por eso es que estos dos músculos entran dentro del grupo de músculos estriados, ¿sí? Solo que uno es autónomo y uno no, uno lo podemos controlar nosotros. Aquí está un poquito de cómo está conformado. Esto sería la miofibrilla o fibra muscular. En el caso del músculo esquelético son fibras bastante largas. Y pues aquí vemos un poco de la unión de la actina y la miocina, que justamente dan ese aspecto estriado al músculo esquelético y al músculo cardíaco. Entonces ya mencioné que hay tres tipos de músculo o de tejido muscular, ¿sí? Son especializados porque en esto se lleva a cabo la contracción y relajación del músculo. Y vamos a ver que hay de tres tipos: el esquelético, el cardíaco, que estos dos son estriados, precisamente por esa presencia de actina y miocina que le dan ese aspecto estriado, y el músculo liso, que no tiene actina y miocina, entonces es liso, puesto que no tiene ese aspecto estriado. Estos dos son autónomos, ¿sí? Nosotros no podemos controlar en qué momento se detenga el latido cardíaco, ¿sí? Ni tampoco cuándo se dejen de mover los intestinos. Y sí lo podemos controlar nosotros, ¿no? Nosotros podemos controlar el movernos, el desplazarnos de un lado a otro, el sujetar algún objeto. Entonces, este sí lo podemos controlar. Estos dos son autónomos. Algunas características de estos tipos de tejidos. Entonces, el liso,
vemos que se encuentran, ya lo mencioné, en algunos órganos internos. Uno de los que ya vieron es el miometrio, ¿sí? Que es la capa muscular del útero. Entonces aquí vamos a ver que hay músculo liso. También en el sistema digestivo vamos a ver músculo liso. En la pared de los vasos sanguíneos vamos a ver músculo liso. Y su característica es que son fibras musculares pequeñas, ¿sí? Incluso si lo viéramos en el microscopio, lograríamos ver una fibra muscular completa. Y su característica es que son mononucleadas, es decir, tienen un solo núcleo. Entonces, cada una de estas cada núcleo que ven aquí corresponde a una fibra muscular lisa. En el caso del músculo esquelético, son masas musculares adheridas a los huesos, por eso se llaman esqueléticos, músculos esqueléticos, porque están unidas al esqueleto. Y en este caso son células multinucleadas, es decir, una fibra muscular, además de que son muy largas, ¿sí? Vemos que tienen muchos núcleos, entonces por eso son multinucleadas. Y si se dan cuenta, aquí se ve ese aspecto estriado que podemos apreciar, que justamente ese aspecto estriado, aquí se alcanza a ver perfectamente bien, está dado por estas dos proteínas contráctiles, que es la actina y la miosina. Y el músculo cardíaco, que es el músculo o el tejido principal del corazón, ¿sí? Aquí estaríamos viendo, decíamos que estos se les llaman miofibrillas o miocitos, ¿sí? Acá también son miocitos, pero como es del músculo cardíaco, son miocardiocitos, ¿sí? O cardiomiocitos, cualquiera de los dos términos es correcto. Entonces son miocardiocitos, que son células musculares cardíacas. Entonces, la característica de estas es que son fibras o son células mononucleadas, al igual que las lisas, tienen un solo núcleo, pero la diferencia de estas es que no son alargadas, sino que son o tienen una forma apantalonada, es decir, parece como si fueran pantaloncitos, y esto permite que tenga una sola célula, un miocardiocito, tenga interacción con otras dos células, estas dos con otras 4 y así sucesivamente, para que pueda llevarse ese sistema de conducción del corazón, es decir, ese sistema eléctrico que va a permitir que el corazón pueda contraerse en el latido cardíaco. Aquí vamos a ver una por una. Este tejido muscular liso, aquí es mononucleadas, entonces aquí vemos su núcleo, ese sería otro miocito, acá otro miocito, y si se dan cuenta en el microscopio, pues se ve bien el núcleo y pues prácticamente toda una fibra muscular completa. ¿Sí? Porque son bastante pequeñas. Y decíamos que se encuentran en órganos internos como el útero, los intestinos, los vasos sanguíneos, etc. Se dan cuenta, carece de estrías, por eso se llaman músculo liso. Este es músculo esquelético, decíamos que se llama esquelético porque se encuentra unido a los huesos o al esqueleto. Por eso se dice, son masas musculares adheridas a los huesos. Sus células son multinucleadas, es decir, tienen más de un núcleo. Aquí vemos, esta es una fibra muscular, si se dan cuenta, a diferencia de la otra, pues en un solo campo del microscopio, pues apenas logramos apreciar una pequeña parte de estos miocitos, ¿sí? Una pequeña parte. Y si se dan cuenta, tiene muchísimos núcleos a lo largo de esta fibra muscular. Y aquí alcanzamos a ver este aspecto estriado, ¿sí? Por eso son dentro de los grupos de músculos estriados, que está dado precisamente por estas dos proteínas contráctiles, que es la actina y la miosina. Si aquí lo vemos en otro campo, a menor aumento, pues igual vemos que no alcanzamos a apreciar en un aumento menor toda la fibra muscular, sino solo un pequeño pedazo de esa fibra muscular, y que son multinucleadas y son estriadas. Y aquí vemos el tejido muscular cardíaco, ¿sí? O músculo cardíaco, que es el tejido principal del corazón. Y vemos que en este caso decíamos que son mononucleadas y son o tienen una forma apantalonada, ¿sí? Entonces pareciera como si fueran shorts, ¿sí? Y pues bueno, permite que esa célula se una a otras dos. Se dice que están unidas una célula con otra
por medio de discos intercalares. Entonces, ese es un disco intercalar, acá estaría otro disco intercalar, acá estaría otro. Entonces, esas son las características del músculo cardíaco. Y también vemos su aspecto estriado, precisamente por estas dos proteínas contráctiles, que es la actina y la miosina. Aquí lo vemos, tejido muscular esquelético, ¿sí? Aquí vemos el aspecto estriado. Vemos que son células muy largas, cilíndricas, estriadas y multinucleadas, y que se van a unir al esqueleto, ¿sí? Pues proveen movimiento e estabilización, la posición del esqueleto, entre algunas otras funciones que podemos ver aquí. Y vemos que son multinucleadas, y aquí vemos el aspecto estriado. El músculo cardíaco, que es lo que les mencionaba, son células mononucleadas, pero son apantalonadas. Aquí vemos una patita, acá otra de este miocardiocito. Aquí lo vemos, esta y esta. Y si lo que les decía, cada una de estas porciones apantalonadas permite la unión con otro miocardiocito que está acá.